Preguntas y respuestas por Jack Fleming. Pregunta: ¿estuvo Pedro en Roma? Respuesta: Pablo fue el apóstol de los gentiles y Pedro desarrolló principalmente su ministerio entre los judíos. En Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14, se describe un episodio donde el apóstol Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro por la hipocresía en que había incurrido, de retraerse y apartarse de los cristianos gentiles por miedo a ofender a los cristianos judíos. Esto se originó porque Pedro había difundido su trabajo primordialmente entre los de su nación, y que aún muchos judíos se negaban a aceptar a los gentiles dentro de la iglesia, que seguían considerando la exclusividad de ellos. Cuando uno repasa la historia, no deja de sorprender esta posición de Pedro, que es diametralmente opuesta a los romanistas, que siguiendo las órdenes de los papas, que se dicen sucesores de Pedro, persiguieron brutalmente durante siglos a los judíos. Las cruzadas y la Santa Inquisición son parte de esta historia. La Biblia no hace ninguna mención que Pedro hubiera visitado Roma. Es más, las pruebas internas descartan esa posibilidad. En la epístola a los romanos que escribió Pablo, incluso en el capítulo 16, donde incluye una larga lista de nombres de hermanos que estaban sirviendo en ese lugar, no hace ninguna referencia al apóstol Pedro, algo que hubiera sido imposible de comprender si es que el apóstol Pedro realmente hubiera estado en esa ciudad. Lo único que encontramos en la Biblia respecto al apóstol Pedro es que desarrolló su ministerio en Babilonia, como lo cuenta él mismo en su primera epístola, capítulo 5, versículo 13. Los romanistas, para alimentar el mito que Pedro estuvo en Roma, incluso muy recientemente dijeron haber descubierto sus osamentas debajo del altar principal de la Basílica de Roma. Ellos han forzado este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13, diciendo que aquí Babilonia significa Roma. Aún para el iniciado en el estudio de la Biblia, esa interpretación resulta una violación que no resiste ningún análisis serio de interpretación bíblica, porque la epístola de Pedro no tiene ningún contenido simbólico para cambiar el nombre de Babilonia por Roma, como es el caso del libro de Apocalipsis. Para poder construir esa leyenda que Pedro estuvo en Roma, llegan a sostener que la Babilonia que se menciona en Apocalipsis capítulo 17 y 18 es Roma, como lo aseguran en la interpretación oficial que añaden en todas sus Biblias. Pero como decía, las reglas más elementales de la interpretación bíblica son una valla insoslayable para dar esa interpretación antojadiza de aplicar simbolismo en la epístola del apóstol Pedro, debido a que no es el carácter de esos escritos. Cuando allí dice Babilonia, se refiere exactamente a eso, la ciudad de Babilonia. Allí desarrolló su ministerio el apóstol Pedro, entre los judíos que vivían en la diáspora. A diferencia de esto, el libro del Apocalipsis efectivamente es un libro lleno de simbolismos y corresponde interpretarlo de esa manera. Pero aún así, todo símbolo debe ser entendido a la luz de su contexto y ser confirmado por el resto de las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis, dentro de su contexto general de simbolismos, corresponde interpretar a Babilonia como Roma. Eso es lo que dicen todos los estudiantes serios de la Biblia y que obliga en ese libro a entenderlo así. De igual forma, como lo dicen los romanistas, pero no en el caso de la epístola de Pedro, porque los escritos del apóstol Pedro no son de simbolismos. Apocalipsis 17:2 dice así: la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 4. Vestida de púrpura, el color que representa al clero. Curiosamente, algunos pastores también han escogido ese color el día de hoy. Vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 6. Ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, etc. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Así que, amados, podemos decir que, a la luz de la Biblia, Pedro nunca estuvo en Roma. Preguntas y respuestas por Jack Fleming.